En este momento vamos a hablar, chicos, vamos a conocer a la mamá de este menor que tiene trastorno del espectro autista y nos vienen a hablar y a contar qué está pasando en el colegio. Así que me voy hasta María Benítez, que está acompañada de Luis González. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. ¿Pueden contarnos, Gracias. por favor, qué es lo que está pasando? Sí, primero que nada, decir que se me cae la cara de vergüenza tener que llegar hasta estas instancias para que mi voz sea escuchada. Y no es solamente mi voz, es la voz de muchas madres que a lo mejor de escasos recursos no tienen el conocimiento o no tienen los recursos para poder andar por sus hijos. Sí. Porque el tener hijos con discapacidad y más TEA o trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es el diagnóstico clínico de mi hijo en cuestión. Vos tenés dos niños. Dos niños especiales. Uno está con el autismo y el otro con trastorno de atención. Sí, con trastorno. Los dos trastornos tienen. Los dos trastornos, sí. ¿Qué edad tienen los niños? Mi niño en cuestión es el que está en el primer grado de 6 años. Sí. El otro está en el cuarto grado y tiene 9 años. Bien. ¿Quién es el que tiene TEA? El que está en el cuarto grado. En cuarto grado. Sí. Bien. Y el niño, mi hijo en cuestión, el motivo de mi denuncia es el de Bien. que está en primer grado. María, antes de empezar a charlar, cuidado el micrófono. Porque vos me tocás el micrófono y va a hacer ruido, el sonidista se vuelve loco. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en la escuela? Bueno, quiero hacer una pequeña introducción para que se pueda entender. Mi hijo está matriculado allí desde el 2021. Desde el momento que la profesora empezó a entrevistarme, a llamarme a reuniones por las conductas, vamos a decirle, fuera de lo típico que él manifestaba, yo desde ese momento empecé a llevar a los especialistas a mis hijos, ¿verdad? Transcurrió el año 2021 sin profe sombra. A partir del año 2022 sí, ya fue acompañado de profesora sombra, porque los directivos de la escuela me decían que era necesario el acompañamiento de una profesora sombra. ¿Y eso los gastos de esta profesora sombra, quién absorbe? Yo. ¿Cada padre? Sí, yo como mamá, sí. Es muy costoso, Siempre encima, ¿no? Claro que es es costoso, costoso y siempre para tratar de facilitar el trabajo, uno por mi hijo, ¿verdad? Porque yo quiero que él avance, y dos, porque yo me pongo en el lugar de los profesores y sé que no es fácil, ¿verdad? ¿Están en es un para colegio nada público o fácil. privado? Público. Ya. Tuvo sus altas y bajas. Él está medicado, está tratado, todo está documentado. No sé si aquí está la denuncia en inclusiva. Cuidado tu micrófono, por favor, María. Sí, aquí está la denuncia en inclusiva que yo hice, perdón. Todo esto tiene conocimiento el colegio. Sí. Cada informe, cada receta nueva de mis hijos, de mi hijo, perdón, en cuestión, todo tiene conocimiento la directora. Bueno, ¿qué pasó? Contanos, Bueno, porque después te van a apurar con el tiempo. sí. Contanos. Bueno, él siempre estuvo acompañado de profesora sombra. Curiosamente, hace cuestión de 2 o 3 semanas me llama la directora, me dice, ¿sabes que no hace falta más profesora sombra a tu hijo? Nosotros nomás le vamos a contener, le estás pagando de balde a ella, ¿verdad? Yo en mi buena fe, ¿verdad? Y como es un gasto también, ¿verdad? Yo le descontraté a la profe genial, espectacular, que le estaba acompañando a mi hijo. En ese lapso de tiempo él vuelve a tener Bueno, una pero crisis. si te dicen eso, me imagino que en algún momento te dio como una tranquilidad, decir, Sí. mira, está contenido, qué bueno, ¿verdad? Sí, y si me dicen eso es porque está bien, Sí, ¿verdad? claro, claro. Bueno, en ese lapso de tiempo él vuelve a tener un episodio de crisis y ahí viene lo grave, ¿verdad? Que en uno de esos días la directora agarra y le filma a mi hijo. Es como un hostigamiento lo que le hace, ¿verdad? Le filma, me envía mensajes diciéndome que ellos ya no pueden con mi hijo y que me envían la evidencia de cómo mi hijo se comporta, ¿verdad? Para que vos veas lo que está. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué le pasó? Y él entró en un proceso de crisis, estaba tirando los basureros, estaba golpeando las puertas, pero él es agresivo con cosas, no con compañeros de clase, ¿verdad? Ah, ahí está, ahí está. Vos permitiste que se pase este video tapando la carita de él, ¿eh? Sí, se me cae la cara de vergüenza, ¿verdad? Pero quise mostrar esto para que la gente vea la gravedad de la situación. Sí. Posterior a esto, nosotros tuvimos una reunión con la directora, donde yo me entero que un grupo de personas, que no sé si llamarle personas y profesionales, se reúnen bajo el nombre de EJIE,
donde ellos deciden cambio de ambiente para mi hijo teniendo en cuenta sus antecedentes. ¿Pero ¿verdad? quiénes son? Y la directora, algunos profesores y algunos padres de familia, ¿verdad? Yo pido posteriormente las actas de reuniones que se hicieron por mi hijo. ¿Vos sabías que existía ese grupo? No sabía. Y lo peor es que yo no fui convocada. O sea, ellos se reúnen como si fuera mi hijo, un delincuente, a tratar el caso de mi hijo. ¿Y quién a mí me garantiza que este video no haya sido mostrado en pantalla grande ahí? ¿verdad? Nadie. Yo ya no puedo creer en lo que dice la directora. Donde ellos pintan a mi hijo, en la última acta de reunión de elegida, ellos pintan a mi hijo como un delincuente. Como si fuera que él nunca avanzó, que él está cada vez más agresivo. Es un delincuente según Pero su acta. 2 semanas antes te dijeron que ya no necesitaba la maestra Sombra. Así mismo. Y en 2 semanas cambiaron el concepto. Cambiaron totalmente. Y eso la directora no hace constar en acta. Esa llamada que ella hizo, ¿verdad? Yo en mi buena fe tampoco nunca le dije hace constar por acta o dame O un sea, documento es tu de lo que me palabra estás contra la de diciendo. ella, digamos, en ese aspecto. Sí. Y peor aún, nosotros en la reunión que tuvimos con ella, donde ella me informa esto, yo le dije, yo te voy a denunciar, le dije, porque esto es denunciable, mi hijo está protegido por ley. Así, entre discusión en discusión, quedamos en que yo le tengo que acompañar a mi hijo todos los días a la tarde, porque él va de 1 a 3 de la tarde a la escuela, ¿verdad? Para cuidar la integridad de los compañeros, supuestamente, ¿verdad? María, perdón, sí. No sé si vamos a hablar de lo mismo, pero la consulta era la siguiente. ¿Hace cuánto tiempo que tu hijo estaba con esta profesora o profesor Sombra? Desde el año pasado, ¿Y 2022. era buena la relación que tenían con él? Sí, O con ella, no sé. súper buena. Entonces, el problema acá se desata desde el momento que le sacan a ese profesor. Así mismo. Porque mientras estuvo, Claro. siguiendo la línea de Jorge, mientras estuvo con ella, nunca sucedió esto. Tuvo sus altas y bajas, Ah. pero la diferencia estaba en que la profesora Sombra estaba ahí presente para contenerlo, ¿verdad? porque hay que Para saber contenerlo. Hay que saber, hay que tener estrategia. Claro. Yo no María- siendo profesional en el área, divinamente le contengo a mí. Claro, porque sos la mamá y seguramente te estás capacitando para eso, te estás leyendo, estás investigando, ¿verdad? Así mismo. A ver si Luis. Un poco para continuar lo que ella dice, ¿verdad? Para contextualizar un poco más la situación, lo que pasó, ¿verdad? El hecho es que, imagínense ustedes en la cabeza, o sea, imaginen a la audiencia también le digo esto, que una directora esté filmando a un niño indefenso, inocente, de 6 años, con un ¿cómo se llama? Con un diagnóstico, ¿verdad? Y que nosotros no sabemos si estaban otras personas presentes en ese momento. O sea, ¿qué podemos nosotros concluir? Que a la directora le gusta este tipo de cosas, hacer tipo un show de esa situación. ¿O qué hizo ella? No, ¿Hizo es simpático eso para nosotros eso, ¿verdad? Entiendo, Luis. Me pregunto, ¿esta directora hizo para que ustedes le crean porque en otras ocasiones no creyeron? No, yo siempre... Es que nunca se le pidió, Nunca se le pidió video. nada. Nunca se le pidió eso. Es Pero más, se puede salir de control si ese sale de ese celular, ¿verdad? Y eso, imaginamos nosotros que trataron en su reunión del EJIE, ¿verdad? Que es una figura de un grupo de gorilas, nosotros le decimos porque no saben tratar a los niños, ¿verdad? Por eso están llegando a esa determinación. Y nosotros, tanto ella, la madre, cabe mencionar y aclaremos, ¿verdad? Yo no soy el padre del niño, yo soy su pareja, pero tenemos otro nenito, ¿verdad? Pero le estoy acompañando en este proceso. Como le digo, el elemento disparador de nuestra denuncia y a mover todo esto fue para que la gente conozca este tipo de situaciones y que las familias que no cuentan con recursos, no recursos económicos, nosotros no tenemos mucha plata, Claro. pero sí tenemos por lo menos para nuestro pasaje, ¿verdad? Para venir acá y en las instituciones donde denunciamos, para que no ocurra y para que no sigan ocurriendo en otros niños. Porque ¿quién te garantiza que esta directora no puede hacer lo mismo? ¿Quién dice que esta garantía tiene la capacidad o la formación para estar allí donde está? Luego de este Y evento, Luis... También hizo una denuncia a la CODENI que nosotros no entendemos para qué Ella hizo hasta una ahora denuncia. Sí. ¿Y qué ellos dijo? denunciaron a la CODENI o Ellos- comunicaron la situación a la CODENI. En la CODENI me dicen, yo no... A la CODENI Fernando para de la el Mora, lugar. cabe aclarar. Comunicaron, informaron para lo que viera el lugar. ¿Y cuál es el tenor de la denuncia? Siendo que yo soy funcionaria del Ministerio de la Niñez, conozco a cabalidad en qué caso se deriva la CODENI, Defensoría de la Niñez, Fiscalía. ¿Qué querían dejar como precedentes? Y yo interpreto que es un
tipo obligándome. Mira, no te vamos a dejar en paz hasta que le saque a tu hijo. No me dijeron verbalmente, pero eso es lo que se puede interpretar, porque acá no hay falta ¿Cuándo de deber de pasó cuidado. esto? ¿Cuándo sucedió todo esto? Y ¿El viernes? ¿Jueves? ¿Viernes? de la semana pasada, no esta que pasó Y la toda semana esta semana pasada. tus niños, los chicos siguen yendo a la misma Siguen escuela. yendo. Siguen yendo a la misma escuela. Ahora, María, Luis, habla vos, Freddy. ahora, María, ante esta situación, ¿se plantea alguna reunión, alguna conciliación, algo con la institución y también sabiendo que hicieron la denuncia en educación inclusiva? No, desde la institución prácticamente se esconden de mí, tanto la directora como el coordinador. Ya no dan la cara para nada, es que ya se agotó todo tipo de diálogo con ellos. Si nosotros llegamos a un acuerdo de que yo le iba a acompañar a mi hijo, ellos después en una de las actas agarran y ponen que yo no le voy a acompañar a mi hijo sin mi firma por recomendación de la psicóloga, siendo que la psicóloga, y yo eso después le comenté a la directora y a la profesora, ella me recomendó, me dijo, quédate ahí dentro del predio de la institución, pero no estés con él porque eso va a ser un apego innecesario. Desde Inclusiva también me dijeron, vos estás vulnerando el derecho de los otros niños al estar ahí vos presente. No, porque pero los obvio, otros eso niños no están. me pasó a mí con Lucía y con todos mis hijos, Sí. ¿verdad? Porque no podés hacerlo. Ahora te pregunto, al no estar ya su maestra sombra y tampoco por recomendación y como es lógico no podés estar vos allá adentro con él, ¿cómo se está manejando? Estoy con él, por exigencia de la directora. Estás al final Ella con me él. exige que yo esté ahí. Vos te estás yendo a la escuela. Yo me Y estoy estás yendo a la pero a escuela. vos te dicen que eso podría derivar en un apego innecesario. Innecesario, Sí, su pues, psicóloga claro, tratando. ahora, María o Luis, realmente la situación ya es bastante incómoda. Entiendo ustedes que ya hacen una denuncia por discriminación también. ¿Ustedes qué creen que sería lo mejor para su hijo con todo esto? ¿Qué creen? Y yo, con el dolor en mi alma, voy a tener que mudarle a mi hijo, ¿verdad? Pero hago todo este bochinche, vamos a decirle, para que esto no quede impune. Porque habrá muchas mamás de escasos recursos que no van a poder hacer lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Y por lo menos para que piensen 1000 veces antes de accionar, ¿verdad? Claro. Porque con toda la apertura, la predisposición que yo tuve con ellos, yo varias veces me dije, yo me pongo en el lugar de ustedes. Yo pagaba, profesora Sombra, a mis 2 hijos, una carga monetaria inmensa. Claro. ¿Y no puede volver esa profesora sombra? Lo que pasa es que la profesora Sombra, según la directora, la del año pasado era la que le ayudaba. La que está este año, que yo ya no le puedo pagar a la del año pasado porque ya era demasiado costoso, ¿verdad? Entonces ese es el motivo por el cual ya no le está acompañando ella, ¿verdad? Ahí hay un elemento, quiero responder a Jorge, porque nosotros nos fuimos hasta el Ministerio de la Niñez, a una dirección, dirección sería inclusiva, Ministerio de Educación, del perdón. Ministerio de Educación, donde nos dicen que la figura de profesora sombra no tendría que costear las familias, porque no está reglamentado o no hay un decreto, no hay una resolución ¿Y quién va a ministerial. solventar entonces? ¿El ministerio? Ellos recomiendan que las familias no deberían de pagar. Y bueno, ¿y quién Eso. va a pagar? Y inclusive nos da a entender de que eso tiene que, Ellos tienen que componer absorber la el institución, eso. Tiene que ser un componente de la institución. Claro, pero imagínense, con todo lo que tenemos con el Ministerio de Educación, escuelas que se caen, profesores que no se capacitan, sobrecarga de alumnos, tantas actividades, yo no creo que absorban esto. No No. sé dónde deberíamos vivir para que esto suceda. No, de hecho que no se va a absorber. Claro. Y en mi preocupación, porque les conozco a mis hijos y sé de sus discapacidades, ambos tienen certificado de discapacidad, fue que yo contraté, ¿verdad? Entiendo. Bueno, lo que ustedes vienen a hacer entonces es una denuncia para que todos se enteren, digamos, de algún modo, Sí. Lo que sucedió con los chicos, cómo actuó esta directora y posiblemente vas a cambiarlos porque no es sano para ningún niño, No es no sano. importa qué trastorno tenga que esté la mamá sentada ahí. Y un elemento muy importante, quiero nomás acotar, porque es importante aclarar que esta gente miente. En una de sus actas ponen que varios alumnitos ya fueron trasladados a consecuencia del comportamiento de mi hijo. Yo me comuniqué con cada uno de los papás ¿Y qué te cuyos niños dijeron? fueron trasladados y no, ni siquiera tenían conocimiento de que mi hijo era discapacitado ni de que mi hijo hacía ningún tipo de berrinche. O sea, Bueno. ellos mienten. Un motor también, un motor de todo esto es que nosotros queremos que las autoridades del ministerio, del MEP, tomen cartas en este asunto y pongan que le convoque o que Claro. le capacite, porque hay una ley de inclusión que salió en el sí, sí. 2013.
Sí. y que le capaciten o que le reemplacen o no sé. Pero esta directora, digo yo, decimos nosotros, concluimos que no puede continuar en ese, Bueno, vamos a en ver ese qué pasa puesto. con el Ministerio de la Educación, a la que inicia un nuevo gobierno. Luis González y María Benítez vinieron a hacer su descargo, Jorge.